Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me cerrara las puertas de su casa en la época más sagrada del año. Navidad siempre había sido nuestro momento, desde que él era niño y esperaba ansioso a que yo bajara el pavo del horno o trajera los regalos escondidos en el garaje. Ese recuerdo me acompañaba cada diciembre, incluso después de que María ya no estuvo para sostener nuestra mesa. Pero aquella vez, al escuchar de su propia boca la frase, «Papá, lamentablemente no serás bienvenido aquí para Navidad», sentí como si me hubieran arrancado el aire. Lo miré a los ojos, buscando alguna chispa de duda, algún rastro del niño que fui capaz de cargar en mis hombros bajo la nieve, pero no encontré nada. Solo un hombre cansado, encorvado por las expectativas de otros, obedeciendo órdenes que no eran las suyas. No discutí, no levanté la voz. Me puse de pie con la calma de quien ya tomó una decisión. Caminé hasta la puerta, y con la mano sobre el pomo frío apenas alcancé a decir, «Hijo, diles a los padres de Isabel que les deseo una feliz Navidad». El aire de diciembre me golpeó la cara con la crudeza de una bofetada. Caminé despacio hasta mi camioneta, la misma que había cargado cajas de mudanza cuando Miguel y su esposa estrenaron esa casa que yo mismo ayudé a financiar. Me senté al volante sin prender el motor y cerré los ojos por un momento. Las luces de las casas vecinas titilaban como recordándome que en todas partes había familias reunidas, menos en la mía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel intentando suavizar lo que acababa de decir, ofreciéndome tal vez el fin de semana siguiente, como si la Navidad fuera una cita que se puede reprogramar. No respondí. En su lugar marqué un número que llevaba tiempo memorizado, el del banco. Una voz femenina respondió con cortesía, «Servicio al cliente, ¿cómo puedo ayudarlo?». Respiré hondo y pronuncié las palabras que llevaban meses en mi garganta. «Quiero cancelar una transferencia automática». Era la primera línea de un nuevo capítulo, uno en el que yo no sería más cajero automático disfrazado de padre. Me pidieron datos de la cuenta, fechas, montos. Los recité como quien enumera cicatrices. 5 años, el día 15 de cada mes, 2.800 pesos que salían de mi bolsillo hacia el suyo, 5 años de renuncias, de ropa no comprada, de reparaciones postergadas en mi propia casa, de almuerzos baratos para poder cumplir con puntualidad. Al otro lado de la línea, la mujer tecleaba con eficacia. «Señor Flores, confirmo que la transferencia queda cancelada de inmediato». Colgué despacio y dejé que el silencio me envolviera. Sentí un calor raro en el pecho. No era rencor ni alivio. Era dignidad, algo que llevaba demasiado tiempo aplastado bajo las cuentas y las excusas de otros. Encendí la camioneta y conduje hacia mi hogar, observando cómo el resplandor de las decoraciones navideñas se alejaba en el retrovisor. Por primera vez en años, diciembre no olía a deuda, olía a justicia. Al llegar a casa, encendí la lámpara de la sala y mis ojos fueron directo hacia la carpeta que siempre evitaba. La había escondido bajo otros papeles, como quien esconde una vergüenza, pero esa noche decidí abrirla. Allí estaban los estados de cuenta, los cheques cancelados, los recibos de cada urgencia que había financiado. El enganche de la casa, refinanciado con una segunda hipoteca a mi nombre, las remodelaciones caprichosas de Isabel, la cocina de granito, la batidora, en profesional, las cortinas de seda. Cada hoja era una fotografía de mi sacrificio y de su indiferencia. Me serví un té caliente y me senté en la mesa, pasando página tras página, recordando los meses en que tuve que conformarme con pan y café para que ellos pudieran presumir cenas con vino importado. «Esta Navidad me toca a mí», dije en voz baja, mirando el vapor ascender desde la taza. Y por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que esas palabras eran ciertas. La mañana siguiente, a las 10:47, sonó el teléfono. Era Isabel. Contesté casi por curiosidad. Su voz dulce escondía la misma dureza de siempre. «Denis, necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto. Llegan a las 2. Tú tienes tiempo». Me quedé en silencio unos segundos, admirando el descaro. Menos de 24 horas, después de declararme persona no grata en su mesa, me pedía que hiciera de chofer de su orgullosa familia. Podía negarme y colgar, pero prefería algo más elegante. «Por supuesto», respondí. «Volaris 447, banda 3. Me encargo». Anoté la información en un papel, pero en lugar de preparar la camioneta, apagué el celular y abrí el periódico de ayer. Me encontré con un crucigrama a medio hacer. 7 horizontal. Gratificación pospuesta. 12 letras. Sonreí al escribir postergación. A veces, las respuestas llegan cuando uno aprende a dejar de complacer a quienes nunca están satisfechos. A las 2:15 de la tarde, yo estaba cómodamente sentado en mi sillón favorito, con una taza de té de manzanilla humeante en la mano y el periódico abierto en la mesa de centro. El sol de diciembre entraba por las ventanas, calentando suavemente mi sala. No había prisa, no había obligación, no había deudas que cumplir más allá de las mías. Mi teléfono vibró una vez, 2 veces, 6 veces. Mensajes de Isabel, llamadas de Miguel, incluso un número desconocido que seguramente era de alguien prestándoles un teléfono en el aeropuerto. Cada vibración era una pequeña prueba de que mi plan estaba funcionando, y cada vez que lo ignoraba, sentía que recuperaba un pedazo de mí que había entregado sin pensar durante años. A las 3:30 ya había contado 6 intentos desesperados. Preparé otra taza de té. Revisé el cajón de cachivaches y hasta encontré un destornillador que creía perdido desde hacía años. A las 3:45 llegó otra llamada insistente. Dejé que sonara hasta que el timbre murió. A las 4:15 decidí terminar el juego. Desconecté el teléfono fijo y apagué el celular. El silencio resultante no fue vacío. Fue perfecto. Como un concierto que termina en la nota justa. Preparé un sándwich de queso derretido, calenté una lata de sopa de jitomate y cené en paz por primera vez en mucho tiempo. Afuera, un vecino colgaba luces navideñas mientras sus hijos corrían alrededor del jardín, riendo con esa energía inagotable de diciembre. La normalidad de la escena me hizo sonreír. Familias normales con problemas normales, sin el peso de cuentas disfrazadas de favores, ni la manipulación de quienes dicen llamarse familia. Pensé en Carlos y Catalina, esperando un taxi en el aeropuerto, discutiendo sobre el costo, sintiéndose humillados, porque el sirviente personal que habían creado en su mente los había dejado plantados. Pensé en Isabel, con el maquillaje corrido, furiosa, porque por primera vez alguien le decía que no, y pensé en Miguel, atrapado entre su silencio y mi dignidad recién encontrada. El queso dorado y la sopa humeante me supieron mejor que cualquier banquete caro. Comí despacio, disfrutando cada bocado como si fueran los primeros de mi vida adulta en libertad. Por primera vez en 5 años sentí que la Navidad había regresado a mí, aunque estuviera sentado solo en mi cocina. Los golpes a la puerta llegaron cuando el cielo ya comenzaba a oscurecerse. No eran toques tímidos, eran puñetazos que sacudían el marco de madera. Me levanté con calma, dejando el plato en el fregadero, y caminé hacia la entrada como quien ya sabe lo que encontrará del otro lado. Miré por la mirilla y confirmé mi sospecha. Carlos, con el rostro enrojecido de ira, Catalina con el peinado arruinado y los labios apretados, Isabel con la chaqueta arrugada y los ojos brillando de rabia. Abrí despacio y ellos irrumpieron como un vendaval. «¿Qué demonios te pasa?», gritó Carlos señalándome con el dedo.
Esperamos en ese aeropuerto por más de 3 horas. Lo escuché sin moverme. Catalina lo acompañó con desprecio. Tu comportamiento es inaceptable, absolutamente bárbaro para alguien de tu edad. Isabel cerró el coro. ¡Nos humillaste! Yo solo respondí con 4 palabras que habían madurado dentro de mí como hierro al rojo vivo, fuera de mi casa. El silencio fue inmediato. Se detuvieron, desconcertados por el acero de mi voz. Por primera vez entendieron que no hablaban con su chofer ni su banco. Hablaban con un hombre cansado de ser usado. Carlos intentó imponerse, acercándose a centímetros de mi rostro. No tienes derecho a dar órdenes aquí, no después de lo que hiciste hoy. Yo mantuve la calma. Esta es mi casa, le recordé, y quiero que salgan, ahora. Catalina dio un paso adelante, desplegando su tono de dama acostumbrada a salirse con la suya. Claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene contactos en toda la ciudad, conexiones sociales que pueden destruir tu reputación en cuestión de días. Isabel intervino desesperada. La familia se ayuda, papá. Esto es lo que hace la familia. La miré fijamente, dejando que mis palabras cayeran como piedras. La familia no excluye al que paga la mesa. La familia no llama sirviente al que la sostiene. La familia no humilla al padre para impresionar a extraños. El silencio fue pesado. Salieron entre amenazas, asegurando que me arrepentiría. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El clic resonó como un aplauso íntimo. La sala olía más limpia, más clara, como si con ellos también hubiera salido una nube tóxica que llevaba años respirando. No era victoria, era oxígeno. 3 días después, mientras tomaba café por la mañana, abrí el periódico local y vi mi propio rostro en la página 3. El titular decía: empresario local abandona a pareja mayor en el aeropuerto durante tormenta navideña. Mi sangre se heló y luego ardió en la misma medida. La tormenta era una mentira. 11 grados y sol ese día. El artículo estaba firmado por Patricia Morales, editora de Estilo de Vida. La nota me retrataba como un hombre errático, cruel, con problemas mentales. Carlos y Catalina se presentaban como víctimas indefensas, ancianos varados en condiciones peligrosas. No había una sola palabra sobre la exclusión de la cena, ni sobre los pagos de hipoteca que sostuve durante 5 años, ni sobre la humillación constante que soporté. Era un ataque calculado, plantado con cuidado para destruir mi reputación. Cerré el periódico con calma, no con miedo. Si querían guerra, yo sabía jugar. Pasé la mano por mi laptop y la encendí. No iba a responder con lágrimas ni con súplicas. Iba a responder con pruebas, con hechos, con la verdad que ellos mismos habían documentado en sus vidas de escaparate. Abrí mi laptop y comencé a buscar. Primero LinkedIn. Allí estaba Miguel, con una conexión reciente a Patricia Morales, la periodista que había firmado el artículo difamatorio. No era casualidad. Después revisé Instagram. Catalina exhibiendo almuerzos de caridad, fotos en catas de vino, vacaciones en Puerto Vallarta con etiquetas de vida bendita. Todo calculado para proyectar éxito y sofisticación, pero en el fondo era solo lujo financiado con dinero ajeno, incluido el mío. Facebook de Isabel fue el catálogo definitivo. Publicaciones sobre nuestra hermosa casa, fotos de la cocina de granito que yo había pagado, registros en restaurantes caros durante los meses en que yo cubría sus facturas de servicios. Cada publicación era una prueba involuntaria de su hipocresía. Captura, fecha, monto. Captura, fecha, monto. Mientras organizaba la evidencia en carpetas digitales, entendí 3 verdades que me guiaron como faros. Me habían subestimado, habían hecho público el ataque y habían dejado huellas de su mentira.
Con eso tenía suficiente. Abrí una nueva carpeta y la titulé Nochebuena. Iba a preparar 12 paquetes idénticos con toda la evidencia, uno para cada invitado de la cena que estaban planeando. Si querían humillarme, yo iba a desnudar su farsa frente a todos. Pasé 3 días completos recopilando información. Estados de cuenta resaltados en amarillo. Recibos, ordenados cronológicamente. Fotografías impresas de sus redes sociales mostrando cada compra que yo había financiado. Joyería, viajes, muebles, decoraciones navideñas. Incluso imprimí el artículo del periódico, con mis anotaciones en rojo en los márgenes, mentira junto a las declaraciones de Carlos, falso al lado de la supuesta tormenta invernal, falta contexto donde omitían 5 años de sacrificios. Organicé todo en sobres gruesos, uno por invitado. En la portada escribí: de mí para ustedes. ¡Feliz Navidad! No era un regalo. Era un espejo. El 24 de diciembre marqué en mi calendario la hora perfecta, 6:45 de la tarde. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran sentados a la mesa, lo suficientemente temprano para que no pudieran escapar antes del plato principal. Me vestí con mi traje azul marino, el mismo que había usado en el funeral de María. No iba de luto. Iba a despedirme del hombre que había sido un felpudo para su propia familia. Ese día, por fin, iba a ser alguien que exigía respeto. La casa de Isabel y Miguel brillaba con luces cálidas y música de fondo. Los autos llenaban la entrada y la calle. Un desfile de vecinos y amigos ansiosos por compartir la cena en aquella casa que mi dinero ayudó a levantar. Estacioné al otro lado de la calle, revisé el reloj y respiré hondo. Era la hora. Crucé el jardín con paso firme, abrí la puerta sin esfuerzo. Isabel siempre se jactaba de la seguridad de su barrio y nunca la cerraba con llave. Y entré en silencio. El aire estaba cargado de aromas de pavo, vino y conversaciones animadas. Al llegar al comedor, 12 rostros se giraron hacia mí. Isabel congeló su sonrisa de anfitriona, con la copa a medio camino de sus labios. Miguel palideció como si hubiera visto un fantasma. Carlos y Catalina se tensaron en sus sillas. Yo llevaba el maletín en la mano y lo apoyé sobre la mesa auxiliar de mármol. «Buenas noches a todos», dije con calma. «Perdón por interrumpir su celebración. Solo vine a traer algo que faltaba en esta mesa, la verdad». Saqué los sobres y comencé a repartirlos, uno por uno, alrededor de la mesa. El papel crujió como hojas secas en otoño, mientras los invitados abrían los paquetes y comenzaban a leer. Rostros que al principio mostraban curiosidad se fueron transformando en sorpresa, luego en incomodidad. Los números estaban ahí: 5 años de pagos, 237,000 pesos transferidos sin falta, remodelaciones cubiertas con mis tarjetas de crédito, electrodomésticos pagados con mis ahorros, muebles adquiridos con mis sacrificios. Junto a eso, el artículo del periódico con mis notas en rojo. Una mujer de perlas levantó la vista y preguntó con incredulidad: «Isabel, ¿por qué no nos contaste nada de esto?» Isabel tartamudeó: «Es más complicado de lo que parece». Yo la interrumpí con firmeza: «Complicado es vivir dentro de tus posibilidades. No gastar lo que no tienes esperando que otros lo cubran». Coloqué una copia del periódico en el centro de la mesa y señalé el 100 titular. «Me llamaron cruel y errático, pero omitieron la parte en que me cerraron la puerta en Navidad. Esa es la clase de familia que presumen aquí». Carlos intentó recuperar el control, levantándose de la silla con el rostro rojo de furia. «Este hombre está teniendo un episodio. No saben lo que hace ni lo que dice». Una de sus amistades lo miró con desaprobación. «Carlos, aquí hay pruebas. Estados de cuenta, recibos, fechas, todo coincide». Catalina intervino con un hilo de voz. «Nos abandonó en el aeropuerto
Yo asentí. Después de que me dijeron que no era bienvenido en esta mesa. Después de 5 años financiando su vida mientras me despreciaban por mi origen. Sí, los dejé esperando. Lo llamo poner un límite. El silencio se volvió espeso, apenas roto por el tintineo de copas abandonadas. Miguel habló por fin, la voz temblorosa. Papá, yo no sabía lo del periódico. Lo miré fijo. Tu esposa sí, y tus suegros lo orquestaron. Me convirtieron en el villano porque dejé de ser su banco personal. Cerré el maletín, ajusté la corbata y di un paso atrás. Disfruten la cena, dije. Es la última que pago. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando tras de mí un comedor sumido en preguntas y miradas de reproche. El ruido detrás de mí era una sinfonía de desmoronamiento. Voces elevándose, invitados exigiendo explicaciones, Isabel intentando contener la avalancha de preguntas con frases torpes. Cerré la puerta con calma, giré el cerrojo y respiré el aire helado de la calle. La casa que durante años representó mi sacrificio ahora era solo un escenario que se derrumbaba sobre quienes la usaban como trofeo. Manejar de regreso a mi hogar me supo a libertad. No había música en la radio, solo el rugido constante del motor y mi propia respiración acompasada. Al llegar, me serví un tequila reservado para ocasiones especiales. Lo levanté hacia la foto de María y murmuré, «Feliz Navidad para mí». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo decía en serio. Esa noche, dormí profundamente, sin sobresaltos, sin cuentas mentales, sin la carga de pensar cómo sostener a otros a costa de mí. El amanecer siguiente llegó con una claridad nueva, como si el invierno me hubiera devuelto la primavera en los pulmones. 3 meses después, en marzo, el cartero llamó a mi puerta con un sobre certificado. Al firmar, reconocí enseguida el peso de la consecuencia. Notificación de incumplimiento. Demanda final de pago. Miguel e Isabel llevaban 3 meses de atraso en la hipoteca. 8.400 pesos en mora, 14 días para regularizar la cuenta o enfrentar ejecución hipotecaria. Leí el documento mientras bebía mi café y lo dejé a un lado como quien lee el pronóstico del tiempo en otra ciudad. No era mi problema. Desde Nochebuena, mi teléfono se había llenado de llamadas desesperadas que terminé por bloquear. Isabel primero, luego Carlos y Catalina, después incluso Miguel. Ninguno obtuvo respuesta. Habían pasado 97 días para que finalmente Miguel tocara a mi puerta. Ya no era el hijo erguido que me excluyó en Navidad. Era un hombre envejecido de golpe, con ojeras profundas, el traje arrugado y la mirada vacía de quien sabe que su mundo se desmorona. Abrí la puerta y lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, como si temiera ocupar demasiado espacio. Miró alrededor con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Los muebles nuevos, la pintura fresca, la luz del porche reparada. Todo lo que había pospuesto durante años ahora brillaba en su lugar. «Bonito hogar, papá», dijo en voz baja. Yo respondí sin rencor. Es lo que pasa cuando uno invierte en sí mismo en lugar de sostener a quienes no lo aprecian. Miguel bajó la cabeza. «Necesito que sepas cuánto lo siento. La cena, el periódico, la forma en que Isabel, la forma en que yo...» Su voz se quebró. «Debí defenderte, debí haber plantado cara hace años». Lo observé con calma, permitiendo que el silencio le pesara. «Sí», respondí simplemente, «debiste hacerlo». La conversación se llenó de un vacío incómodo, pesado, cargado de los 5 años de errores que colgaban entre nosotros como cadenas invisibles. Afuera, escuché el ruido normal del vecindario. Un cortacésped, niños jugando, pájaros en la mañana. Todo lo que siempre había querido era una familia normal. Finalmente, Miguel levantó la vista.
La casa está en ejecución hipotecaria. No podemos hacer los pagos sin tu ayuda. La frase quedó flotando en el aire como un eco de todo lo que había destruido. Nuestra relación, esa dependencia disfrazada de cariño. Lo miré fijo. ¿Sabes cuánto dinero te envié en 5 años? Más de 200.000, murmuró con culpa. Exactamente 237.468, corregí. Lo sé porque al fin me senté a sumar todo. Ese dinero se fue, Miguel, y lo más grave no es la pérdida de dinero, es el tiempo que se esfumó con él. Vi cómo sus hombros se encogieron, como si por fin entendiera el peso de sus decisiones. Papá, lo siento. Tanto. No sé cómo arreglar esto. Sus palabras tenían un matiz distinto. No eran excusas, eran un reconocimiento de derrota. Lo dejé hablar, sabiendo que en ese momento no necesitaba respuestas, solo enfrentarse a la verdad de lo que había hecho. No puedes arreglarlo, le dije al fin con voz firme pero serena. Ese dinero no va a volver y los años tampoco. Lo único que puedes hacer ahora es empezar de nuevo. No conmigo como tu banco personal, sino conmigo como tu padre, si de verdad lo quieres. Miguel asintió despacio, con lágrimas contenidas. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? Lo miré directo a los ojos. Te perdoné hace meses, cuando dejé de pagar tu hipoteca. Pero el perdón no significa volver atrás. No significa fingir que nada pasó o que voy a retomar los pagos. El perdón significa que tienes la oportunidad de construir algo distinto si eliges hacerlo. Caminé hacia la repisa y tomé una foto de María. La puse frente a él. Ella sabía que la familia se cuida. Con respeto, no con cuentas. Si quieres reconstruir algo conmigo, empieza por ahí. Miguel asintió lentamente, entendiendo que el precio de mi apoyo ya no era dinero, era dignidad. Y esa, al fin, era mía de nuevo. Miguel se quedó sentado en silencio, con los ojos vidriosos y los hombros caídos. Podía ver cómo la carga de sus decisiones lo había reducido, cómo el hombre que alguna vez se sintió invencible ahora parecía un niño perdido buscando guía. «Vamos a perderlo todo, papá», murmuró con un hilo de voz. La casa, el respeto de Isabel, la aprobación de sus padres, no sé qué haré. Lo miré con compasión, pero también con la dureza que los años me habían enseñado. Lo resolverás, dije sin alzar la voz. De la misma manera que yo resolví pasar 5 Navidades solo mientras tú celebrabas con personas que me despreciaban. De la misma manera que aprendí a vivir sin el dinero que se iba mes tras mes a sostener tu comodidad. Lo resolverás como un hombre adulto, porque eso eres. Miguel cerró los ojos y una lágrima escapó, rodando por su mejilla. Te perdí, ¿verdad? Elegí a ellos sobre ti, y ahora te perdí para siempre. Me quedé observándolo largo rato antes de contestar. No me perdiste, Miguel, me regalaste. Hay una gran diferencia. Se frotó la cara con ambas manos, como intentando borrar años de malas decisiones de un solo gesto. ¿Y qué significa eso, papá? ¿Qué significa que te regalé? Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara a los ojos. Significa que me diste la oportunidad de descubrir quién merecía realmente mi esfuerzo. Significa que me quitaste el peso de mantener a quienes nunca me respetaron y me devolviste la libertad de invertir en mí mismo. Significa que ya no soy un hombre esclavo de la gratitud forzada de otros. Miguel respiró hondo, como si aquellas palabras fueran un golpe y una bendición al mismo tiempo. Entonces, ¿no hay forma de volver a lo que teníamos?, preguntó con voz quebrada. Me apoyé en el respaldo de la silla y negué lentamente. No se trata de volver, hijo, se trata de construir de nuevo, pero esta vez sin mentiras, sin silencios,
sin poner el orgullo de otros por encima de tu propio padre. Suspiró, derrotado, y asintió con la cabeza. En ese momento entendí que Miguel había perdido la casa, pero quizás aún tenía una oportunidad de recuperar algo más valioso, su dignidad. Me levanté y caminé hacia la repisa de la sala. Allí estaba la foto de María, siempre sonriendo, siempre recordándome lo que significa el verdadero amor y la verdadera familia. A su lado, otra foto más reciente. Yo con Rosa y sus hijos en la cena de Pascua, la primera festividad que pasé rodeado de personas que realmente querían mi presencia. Le mostré a Miguel esa imagen. ¿Ves esto? Aquí no había dinero de por medio, ni apariencias que cuidar, ni condiciones que cumplir. Solo había afecto genuino. Eso es lo que significa familia. Miguel miró la foto con una mezcla de dolor y anhelo. Quiero eso contigo, papá. Quiero reconstruir lo que destruí. Volví a sentarme frente a él. Entonces empieza por tomar decisiones correctas. Vende la casa si no puedes pagarla. Busca un trabajo que te permita vivir dentro de tus posibilidades. Y sobre todo, nunca más permitas que alguien te convenza de que tu padre no merece un lugar en tu mesa. Miguel tragó saliva y asintió despacio. En sus ojos había tristeza, pero también un rastro de determinación. Tal vez por fin estaba entendiendo. «Papá», dijo en voz baja, «cuando te defendiste en aquella cena de Navidad, me sentí orgulloso y avergonzado al mismo tiempo. Avergonzado porque no hice nada y orgulloso porque vi al hombre que siempre debí defender. Ese día me di cuenta de lo mucho que había fallado». Sus palabras me tocaron, pero no permití que me desviaran. «Orgullo no paga deudas, hijo. Lo que construye es el respeto, y eso se gana con acciones, no con palabras». Miguel bajó la cabeza, aceptando la lección sin discutir. El silencio se hizo denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos hombres que por fin hablaban con la verdad entre ellos. Me puse de pie y coloqué una mano sobre su hombro. «Aún tienes la oportunidad de ser mejor. No para mí, no para Isabel, no para sus padres, para ti. Porque cuando un hombre se mira al espejo, lo único que debería ver es la verdad de lo que ha hecho». Miguel respiró hondo y asintió. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos un brillo distinto, el inicio de un cambio. Esa noche, después de que Miguel se fue, salí al porche trasero con una copa de tequila. El aire de primavera comenzaba a suavizar el frío del invierno, y los árboles mostraban brotes nuevos, como una metáfora perfecta de lo que yo sentía en mi interior. Habían pasado años desperdiciados, años de sacrificios en vano, años de cargar con un peso que no me correspondía. Pero ahora, al mirar el cielo estrellado, comprendí que esos años me habían enseñado algo invaluable, a reconocer mi propio valor. Tomé un sorbo y sonreí al recordar el mensaje que había recibido de Rosa esa misma mañana. «Cena el domingo. Los niños quieren mostrarte sus proyectos escolares». Respondí sin dudar. No me lo perdería. Porque la verdadera familia no se mide por sangre ni por herencias, sino por quienes celebran tu presencia sin condiciones. Cerré los ojos y brindé en silencio por María, por mí y por el hombre en que me estaba convirtiendo. Esta vez lo hacía sin deudas, sin hipotecas, sin cadenas, solo con dignidad. Los días siguientes a la visita de Miguel fueron extrañamente tranquilos. Me descubrí levantándome con menos peso en los hombros, preparando mi café sin la sombra de facturas ajenas rondando mi cabeza. Volví a reparar pequeños detalles de la casa, el cerrojo de la puerta trasera, la lámpara del pasillo, las bisagras oxidadas del portón. Cada arreglo era un símbolo, un recordatorio de que por fin estaba invirtiendo en mi propio espacio.
El dinero que antes desaparecía cada 15 del mes, ahora me alcanzaba para cosas simples pero significativas. Fruta fresca, carne de buena calidad, pintura nueva para las paredes. En el vecindario comenzaron a notar los cambios. Algunos vecinos incluso me felicitaron por lo renovada que se veía mi casa. Yo solo sonreía. No necesitaba explicar que esa transformación no era solo estética, era el reflejo de un hombre que por fin había decidido dejar de ser invisible en su propia historia. Cada clavo, cada brocha, cada peso invertido era una declaración silenciosa. Mi vida me pertenece de nuevo. Sin embargo, la calma nunca dura demasiado cuando otros viven de apariencias. Una tarde encontré un sobre deslizado bajo mi puerta, un recorte del periódico con un nuevo artículo firmado por Patricia Morales. El titular decía: "La familia Ramírez enfrenta dificultades económicas por abandono paterno". Lo leí con atención, reconociendo la misma estrategia de siempre: presentarme como el villano, ahora un hombre egoísta que se negó a ayudar a su propio hijo. El artículo omitía nuevamente los años de sacrificios, los pagos, las humillaciones, pero lo más interesante no era el texto, sino las reacciones de la gente. Al pasar por el mercado, escuché comentarios de vecinos que ya conocían mi versión, gracias a lo que había ocurrido en Nochebuena. Algunos me saludaron con respeto, otros me dieron palmadas en la espalda, como quien reconoce la valentía de decir basta. Entendí que la verdad había comenzado a abrirse camino y que por más tinta que derramaran, ya no podían ocultar el hecho de que la fachada de los Ramírez se había resquebrajado para siempre. Recordé entonces la voz de María, siempre serena, siempre clara: "No te preocupes por lo que digan de ti, preocúpate por vivir con dignidad". Esa frase se convirtió en mi ancla. Dejé el recorte sobre la mesa y me serví un té caliente. Afuera, los vecinos seguían con sus vidas, colgando ropa en los tendederos, charlando en las esquinas, saludando con una sonrisa. La vida real, pensé, no es un titular ni una pose en redes sociales. Es lo que uno construye día a día con sus actos, y aunque la prensa local quisiera presentarme como un hombre rencoroso, en mi interior sabía la verdad. Yo no había abandonado a nadie. Ellos me habían abandonado primero, relegándome a un rincón incómodo de su casa, reduciéndome a un cajero silencioso. Yo simplemente había decidido no seguir jugando ese papel. Tomé un sorbo del té y miré el horizonte. El verdadero juicio no estaba en las páginas del periódico ni en los comentarios del barrio. Estaba en mi conciencia, y por primera vez en años esa conciencia estaba en paz. Miguel volvió a visitarme una semana después. Esta vez no venía con traje ni con excusas. Vestía ropa sencilla, con el rostro cansado pero más humano. «Papá», comenzó, «estamos perdiendo la casa. Isabel ya no sabe cómo enfrentarlo. Sus padres nos dieron la espalda después de la humillación de Navidad, y yo ya no sé quién soy». Lo escuché en silencio, dejando que cada palabra pesara en el aire. No buscaba que me convenciera, buscaba que se convenciera a sí mismo. «¿Y qué quieres de mí?», le pregunté con calma. Miguel se quedó callado unos segundos, luego respondió: «No dinero, solo consejo, solo que me digas cómo seguir». Esa respuesta me sorprendió. No porque me pidiera ayuda, sino porque por primera vez no lo disfrazaba de obligación. Era un hombre roto reconociendo su necesidad, no un hijo exigente demandando su herencia. Y en esa diferencia había un inicio de redención. Les ofrecí una taza de café y nos sentamos frente a frente en la mesa. «Lo primero que tienes que hacer, hijo, es aceptar que el castillo se derrumbó», le dije con voz firme. «Esa casa nunca fue realmente tuya.
Fue construida sobre mis sacrificios y tus silencios. Ahora tienes que levantar algo distinto, algo que refleje quién eres de verdad. Miguel asintió, mordiéndose el labio inferior. ¿Y si Isabel no acepta vivir sin todo lo que tenía?, preguntó. Lo miré fijamente. Entonces tendrás que decidir si prefieres una esposa que te ama por lo que eres o una pareja que solo te valora por lo que aparentas. Elige bien, porque esa decisión definirá tu futuro más que cualquier hipoteca. Miguel bajó la mirada, comprendiendo la magnitud de mis palabras. En ese momento entendí que no podía salvarlo de sus elecciones, pero sí podía mostrarle el camino. El resto dependía únicamente de él. Los días pasaron y Miguel comenzó a visitarme con más frecuencia. No siempre venía a hablar de problemas. A veces se sentaba en silencio conmigo, tomando café mientras hojeábamos el periódico o escuchábamos la radio. Esa normalidad sencilla era nueva para nosotros, porque antes nuestras conversaciones siempre estaban teñidas por pedidos de dinero o excusas incómodas. Un día me ayudó a reparar la cerca del jardín y mientras clavábamos las tablas, noté algo distinto en él. Trabajaba con las manos firmes, sin la vergüenza de quien cree que las tareas humildes lo rebajan. Lo miré y pensé que tal vez aún quedaba esperanza. «¿Sabes, papá?», dijo de pronto, «hacía años que no me sentía tan útil». Sus palabras me golpearon con fuerza. Tal vez lo que siempre había necesitado no era mi dinero, sino mi ejemplo. Tal vez lo que faltaba no era lujo, sino propósito. El sol de la tarde iluminaba su rostro cansado, y por primera vez vi en él un reflejo del hombre que yo había criado, no del hijo moldeado por los caprichos de Isabel y la arrogancia de sus padres. Mientras tanto, Isabel se mantenía ausente. Había intentado llamarme varias veces desde números desconocidos, pero yo no respondía. Sabía que sus palabras serían como siempre, dulces en la superficie, veneno en el fondo. Según rumores del barrio, estaba furiosa con Miguel por no haber conseguido que yo retomara los pagos, y su relación se resquebrajaba bajo el peso de las deudas y las apariencias rotas. Algunos decían que pasaba más tiempo con sus padres, que trataban de reconstruir su estatus social después del escándalo de 1900. Navidad. Otros afirmaban que estaba considerando separarse. Yo no me alegraba de esas noticias, porque en el fondo deseaba que Miguel tuviera un hogar estable. Pero también sabía que esa estabilidad no podía construirse sobre mentiras ni sobre mi sacrificio. Una tarde, Miguel me confesó: «Papá, creo que Isabel nunca me amó por mí mismo, sino por lo que podía ofrecerle gracias a ti». Sus palabras fueron duras, pero necesarias. El despertar duele, pero es preferible a vivir en un sueño prestado. Una noche, mientras cenábamos juntos, Miguel me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿crees que todavía pueda ser un buen padre algún día? ¿O ya es tarde para mí?». Lo miré largamente antes de responder. «Nunca es tarde, hijo, pero tienes que entender que ser padre no se trata de dar lujos ni de sostener apariencias. Se trata de estar presente, de enseñar con el ejemplo, de dar respeto para recibirlo. Yo fallé contigo al no poner límites a tiempo, y tú fallaste conmigo al permitir que otros te convencieran de que no valía la pena. Pero el hecho de que estemos aquí, compartiendo esta mesa, demuestra que aún hay una oportunidad». Miguel bajó la cabeza y murmuró: «Quiero hacerlo bien». Le puse una mano en el hombro y respondí: «Entonces, empieza por reconstruirte a ti mismo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan». En sus ojos vi un brillo distinto, mezcla de miedo y esperanza. El tiempo avanzó, y poco a poco Miguel comenzó a mostrar cambios reales.
consiguió un trabajo en una empresa de logística no glamuroso, pero honesto. Llegaba cansado, pero satisfecho. Empezó a vender algunos objetos de lujo que antes presumía: relojes, bolsos de Isabel, incluso el auto caro que mantenían a crédito. Con cada venta, con cada pago que hacía con su propio esfuerzo, se liberaba un poco más del peso que lo había hundido. Un día llegó a mi casa con una caja de herramientas y me dijo: «Quiero aprender a reparar cosas, como tú». Pasamos horas en el garaje, enseñándole a usar el taladro, a medir con precisión, a arreglar enchufes. Esa tarde, mientras lo observaba, pensé que la vida tiene formas extrañas de enseñar. Tal vez perderlo todo era la única manera en que Miguel podía encontrarse de nuevo. María solía decir: «La adversidad pule al hombre como la piedra al río». Yo lo estaba viendo con mis propios ojos. Una tarde de domingo, Rosa me invitó nuevamente a cenar con su familia. Llevé a Miguel conmigo, algo que nunca había hecho antes. Estaba nervioso, como si temiera no encajar. Pero apenas entramos, los niños lo recibieron con entusiasmo, mostrándole dibujos y proyectos escolares. Rosa le sirvió un plato de comida caliente y lo trató con la misma hospitalidad sencilla con la que siempre me había tratado a mí. Miguel estaba desconcertado. «¿Por qué son tan amables conmigo si apenas me conocen?», preguntó en voz baja. Le respondí con una sonrisa: «Porque no necesitan nada de ti más que tu presencia. Esa es la diferencia entre quienes te valoran por lo que aparentas y quienes te quieren por lo que eres». Durante esa cena vi a mi hijo relajarse de una manera que no había visto en años. Reía con los niños, conversaba con Rosa y se permitió disfrutar sin miedo a ser juzgado. Esa noche, al regresar a casa, me dijo: «Papá, ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. La verdadera familia no se compra, se construye». Con el paso de las semanas, noté que Miguel empezaba a hablar menos de Isabel y más de sí mismo. Se interesaba en aprender, en mejorar, en reconstruir la relación conmigo. Una tarde me confesó: «Papá, creo que Isabel no va a quedarse. No soporta esta nueva vida sin lujos, sin tus pagos, sin la fachada». Lo escuché en silencio, porque ya lo había previsto. «Si se va», continuó, «será duro, pero también siento que me liberará de una carga que nunca debí aceptar». Lo miré con firmeza. «Hijo, a veces perder lo que crees indispensable es la única manera de recuperar lo esencial». Miguel respiró profundo y asintió. Ese día, comprendió que había vivido demasiado tiempo en una jaula dorada y que ahora tenía la oportunidad de construir su propio vuelo. Yo no podía tomar decisiones por él, pero sí acompañarlo en el camino. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi hijo estaba empezando a crecer de verdad. El periódico dejó de mencionarme. Los rumores en el barrio se apagaron con el tiempo, reemplazados por nuevas habladurías de otras familias. Pero yo sabía que la huella de aquella Navidad nunca desaparecería del todo. A veces, cuando caminaba por la plaza, veía a Carlos y Catalina de lejos, con sus rostros altivos, ahora manchados por la desconfianza social. La gente ya no los veía como figuras de prestigio, sino como actores de una farsa descubierta. Yo no buscaba venganza, pero admito que me reconfortaba saber que la verdad había salido a la luz. Miguel, en cambio, rara vez hablaba de ellos. Era como si hubiera decidido enterrarlos en un cajón de su memoria. Y eso estaba bien. A veces, el verdadero castigo para quienes viven de apariencias no es perder dinero ni reputación, sino quedarse atrapados en el teatro que ellos mismos construyeron. Yo, en cambio, había decidido dejar de ser público en esa función. Ahora tenía otro escenario: mi vida simple, mi casa renovada y la posibilidad de un futuro diferente.
Una noche, mientras cenábamos juntos, Miguel me dijo algo que me tocó profundamente. Papá, nunca te lo dije, pero aquella Navidad, cuando entraste a la casa y repartiste esos sobres, delante de todos, sentí vergüenza, sí, pero también orgullo. Orgullo porque por primera vez vi que no estabas dispuesto a dejar que te pisotearan más. Sus palabras me hicieron recordar el silencio sepulcral de aquella mesa, las caras desencajadas, los papeles extendidos como cuchillos de verdad. Asentí lentamente y respondí, no lo hice para humillarlos, lo hice para recordarme a mí mismo que aún tenía valor, y tal vez para recordártelo a ti también. Miguel se quedó callado, reflexionando, y después murmuró, ese día cambiaste mi vida, aunque me doliera admitirlo. Me di cuenta de que, en medio de todo el dolor y la traición, aquella noche se había convertido en el punto de inflexión que ambos necesitábamos. Una herida abierta, sí, pero también la cicatriz que nos recordaría no repetir los mismos errores. La primavera llegó con su promesa de renovación. Los árboles del vecindario florecieron, y con ellos floreció también mi rutina. Volví a leer libros que tenía olvidados, a cultivar mi pequeño jardín, a recibir a Rosa y a los niños los domingos. Miguel se sumaba de vez en cuando, cada vez más relajado, cada vez más presente. Ya no hablaba de deudas ni de apariencias, sino de proyectos sencillos. Ahorrar para un auto modesto, aprender carpintería, incluso invitarme a acompañarlo a un partido de béisbol local. Yo lo observaba con orgullo silencioso, sabiendo que el hombre que había caído tan bajo estaba aprendiendo a levantarse con pasos firmes. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, me dijo, «Papá, quiero agradecerte, no por el dinero que diste, sino por el límite que pusiste, porque ese límite me salvó». Lo miré a los ojos y respondí, «Los límites también son una forma de amor, hijo. A veces, la más difícil de todas». Hoy, mientras escribo estas palabras en la soledad tranquila de mi sala, pienso en cómo un «no eres bienvenido en Navidad» se convirtió en el inicio de mi libertad. Cancelar la hipoteca fue más que un acto financiero. Fue el cierre de un ciclo de humillaciones y el comienzo de una vida digna. Perdí años, sí, pero gané la certeza de que nunca más dejaré que me reduzcan a una billetera con patas. Miguel sigue en proceso, aprendiendo, tropezando, levantándose. Tal vez nunca recuperemos todo lo perdido, pero hemos ganado algo más valioso. Una relación sincera, sin dinero de por medio, solo respeto. Levanto mi vaso de tequila hacia la foto de María y hacia el futuro que aún me queda. Feliz Navidad para mí, susurro, aunque ya no sea diciembre. Porque la verdadera Navidad, entendí, no se celebra con regalos ni con mesas llenas, sino con la paz de saber que uno finalmente se eligió a sí mismo.